Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Podríamos decir que de las grandes migraciones que han compuesto, digamos, la sociedad poblana, pues la francesa sería precisamente desde esos momentos de guerra, ¡claro!, la primera que pudo poner, digamos, una piedra fundacional como tal en nuestro país y en nuestra patria pequeña que es Puebla, porque pues ya vendrían después las obligaciones de migración por las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, donde nos nutrimos de libaneses, de españoles y de italianos. Y no se te olvide también de chinos y de armenios. De chinos y de armenios. Y aunque sea en poquita cantidad, pero una migración muy interesante, Guillermo, y qué bueno que lo tocas, ¿eh? No, y además chinos que también de alguna manera vinieron a componer la primera gran leyenda del siglo XVII, ¿no? Que es Santa Catarina de San Juan, por esa proveniencia de la nao de China, donde éramos paso obligado para llegar a Veracruz. Y yo te diría un dato más, Guillermo, qué increíble conversación, la verdad. Charlando con Fabián Valdivia, nos queda claro algo. La Puebla del siglo XVII era la Puebla de Palafox muy cosmopolita. Sí. Era el siglo de oro, ¿no? Era el siglo de oro. Circulaba gente de color de África, portugueses, españoles y orientales, más los pueblos indígenas de los alrededores. Entonces era una ciudad cosmopolita. Y nuestra personal interpretación de lo que era un chino como tal, porque claro, el chino no era necesariamente un oriental, sino era también una proveniencia del mestizaje y de las razas. Efectivamente. Había muchos tipos de chinos, desde el lobo con salta para atrás, que también era chino. Allí te estás. Sí, exactamente. Parecen albures, pero no así era. No, así es. Oye, Juan Pablo, ¿y tú qué nos has llevado? Es que Juan Pablo es un dechado de virtudes y a veces nos lleva a algunas personas que queremos aprender de historia, nos lleva a pasear por Puebla y tiene un grupo, por supuesto. Maravilloso. Gracias a nuestro patrocinador Introspecta. A José Antonio, que es un gran promotor de la cultura, la verdad es que sí. Y siempre pero si nos permites, en los comentarios vamos a dejar el contacto de redes sociales de Juan Pablo, porque que poblano que no lo aproveche verdaderamente para una plática, una conferencia, algo de veras haría muy mal. No. Y bueno, tú nos has llevado a pasear por Puebla y en la misma 5 de mayo nos has enseñado balcones que tienen influencia de los chinos o que orientales, ¿cómo les llamamos? Que llegaron a la ciudad, ¿no? Manila. Comentábamos, claro, es que recuérdate que teníamos el comercio de la llamada, como dijo Memo, nao de la China, galeón de Manila o galeón de Acapulco, ¿no? Entonces, yo creo que un poblano que realmente ame a su Puebla, esta Puebla de la Talavera Azul, de los 1000 colores, de muchos muebles que podemos respondernos en las casas antiguas que se conservan, de familia, pues que vayan a Manila. Es bien interesante ir a Manila. Deberíamos hacer una expedición a Manila. Gran huella de Puebla a Manila. No puedes ni ir a Tlaxcala y quieres ir a Manila. No nos podemos poner de acuerdo para ir a Tlaxcala y nos queremos ir a Manila. Y ahora hay facilidades para poder ir a Oriente. Pero bueno, a lo que íbamos, y decía Luzaida, es que les enseñaba, por ejemplo, en la calle 5 de Mayo, un balcón limeño. Sí. Un balcón de madera que tenía toda esa tradición, porque pues los intercambios entre el virreinato del Perú y de la Nueva España, aunque no estaban permitidos, eso no obsta para que gente que había vivido en la latitud de la actual América del Sur, donde se encuentra la Ciudad de los Reyes, que es el nombre original, pues trajeran las modas de ellos, cómo construían esos balcones, que decía yo en esa ocasión que había muchos de este tipo de balcones en Malta, ¿no? Por ejemplo, que Malta, la ciudad de La Valeta, es una ciudad un poco posterior fundada a la ciudad de Puebla. Imagínate. Aunque hay asentamientos antiguos, pero cuando uno va a Malta, ve todos esos balcones y se recuerda de estos pares de balcones que hay en la 5 de mayo. Sí, y prometo pasarle a producción la foto, porque yo tengo la foto de ese balcón. Pero bueno, ya poniéndonos en contexto. Vamos otra vez al siglo. Vámonos a regresar. Hay específicamente un espacio, y lo hemos mencionado, el Magloire, que es un reflejo de lo que sucedía en esos años en Puebla, ¿no? Y bueno, y en México. La Casa Magloire era uno de los célebres y de los más famosos negocios precisamente de la colonia francesa, de los Barcelonets, que llegan a Puebla, como decíamos ahorita, pues más o menos por ahí de 1880, desde la región de la Alta Provence de Francia. Y bueno, pues se establecen en muchos negocios, pero específicamente en este Magloire, en este restaurante,
restaurante Magloire, se establecen en la segunda calle de Mercaderes número 4, ¿no? Es por donde está el templo de Santa Teresa. Que actualmente es exactamente. Así es. Está Santa Teresa. Y ahí había pastelería, dulcería, cantina, billares, luego fue hotel y bueno, pues siempre reconocido. Y a ver, ¿qué representa Magloire y qué era Magloire para los poblanos? Ay, Dios mío, es algo increíble poderlo decir porque de entrada hay que ver su origen. ¿Cuándo nace Magloire? Exactamente. Y fíjense cómo a veces nosotros vemos el lado de la guerra oscura, pero no vemos el lado también de las cosas buenas que puede traer una guerra. Y entonces un soldado francés de la batalla del 5 de mayo de 1862, claro, pues no quiere pelear. Él quiere quedarse a vivir en Puebla. Y entonces un año después de la batalla, todavía cuando está sitiándose la ciudad, abren Magloire. 1863. Sin embargo, como todo negocio, pues no se va a consolidar a la primera. Poco a poco va a ir creciendo y va a ir adaptando su infraestructura hasta que su época dorada se produce 40 años después. Y entonces, justamente, don Urbano nos habla del Magloire del año 1900-1901, cuando tenemos lo que muchos de nuestros oyentes deben de ser testigos, el cambio de siglo. Los cambios de siglo son fantásticos y nosotros somos muy afortunados de haber vivido un cambio de siglo, pero también un cambio de milenio. Sí. No se nos olvide. ¿Qué pasa hacia el año 1901? Pues Puebla tiene varios lugares muy emblemáticos. El hotel más antiguo de Puebla, donde hoy, perdonen la expresión y el comercial, se sirve para mí el mejor mole poblano, que es el Hotel Colonial. Ay, delicioso. El antiguo todo el mundo lo dice. Hotel Jardín, ¿no? Y unas grandes chalupas. Las mejores chalupas y el mejor mole. Son deliciosas, la verdad. Son espectaculares. Hasta la rectora Cedillo nos dijo que ahí le gustaba mucho el mole. Tiene razón la doctora Lilia Cedillo. Pregúntale a mi mamá cómo le va con el mole. No, a mi mamá le fue muy mal con el mole, pero bueno, de eso hablamos luego. En otro tema. Y pues guarda el elevador más antiguo de Puebla. Pero Magloire es la competencia de este Hotel Jardín, que era de cocina italiano. Claro que sí. Y entonces lo describe muy bien don Urbano. Un lugar, como yo veo ahora muchos lugares que se conservan en Viena o en Budapest. Los quiero imaginar con estos grandes espejos dorados, el aterciopelado rojo, las escupideras de porcelana y donde ponen el aserrín de diversos colores, ¿no? Cuando llueve, cuando hay todo esto, imaginémonos pues los pisos, ¿no? Cómo deben de cuidarlos. Por ejemplo, si tú vas a Madrid y vas al Café Colón, podrías imaginar un poco cómo habrá sido el Magloire en esa transformación. Por eso a la gente que le gusta tanto viajar, porque no es lo mismo ser turista que viajero. Son dos cuestiones distintas. Y ahí viene el poder de Magloire. Y voy a usar mi pequeño acordeón que tengo porque nos habla precisamente don Urbano de qué personajes visitaban ese lugar. Y entonces podremos imaginar el nivel intelectual de las tertulias que ahí se llevaban a cabo. Por parte de abogados, notarios y actuarios, nos habla de un personaje fascinante que a mí como historiador del derecho me apasiona mucho ver. A don Agustín Maximiliano Fernández, y voy a poner el título que le pone don Urbano, el más eminente secretario general de gobierno. Nos habla de un Manuel Arrioja, nos habla de un Francisco Beistegui, heredero de la dinastía del gran creador del Código Civil poblano, don Félix Beistegui. Todos ellos grandes juristas. Nos habla también de gente de empresa, de los apoderados generales del Banco Nacional de México y del ferrocarril, como el caso de Vicente Espinosa Bandini, Rafael Cañete. Y nos habla tu padre de el antecedente de la Benemérita Universidad de Puebla, perdón, va a ser de las Américas inconscientemente, por el cariño que hay también a ella, de un hombre para mí fascinante que cómo me gustaría poder estudiar a él. Eran dos hermanos, un médico y un abogado, Lino Espinosa Bravo. Dicen que si Puebla ha tenido un gran abogado, tu padre lo fue y su padre lo fue, perdón, y lo escuchó, debe de ser este personaje. Nos habla de este notario de Abolengo, Benjamín del Callejo, de don Rafael Isunza, y por supuesto cita
a las grandes familias poblanas, como esta familia de los Díaz Rubín, ¿no? Sí. Una familia muy interesante. Pero no solamente hablamos de abogados, porque yo soy abogado, habla de médicos. Y vuelve a surgir el apellido Espinosa Bravo, otro gran médico. Así que esta familia verdaderamente dio grandes intelectuales. Nos habla de don Ignacio Farquet, de Juan Gató, y nos habla de alguien conocido en Puebla, ¿no? Don Joaquín Ibáñez Saldaña, el gran creador de las cremas. Yo creo que de la botica. De la muchacho que iba al colegio Benavente, ha de haber sido medio contemporáneo tuyo, al que llamaban el Cremas, ¿no? Seguro. El colegio Benavente. Sí, era como 2 generaciones. Más o menos, ¿no? Bueno, pero todas esas... Por la botica. Efectivamente. Y todavía se vende la crema de almendras Ibáñez. Es una crema muy poblana. Es muy poblana. Los poblanos que sepan realmente que eso sí es eminentemente poblano, es que ¿verdad? Esa Puebla era muy de boticas. Esa Puebla porfirista era muy de boticas y Ángeles Mastreta la retrata muy bien en el libro Mal de Amores. Efectivamente. De esa botica que ella describe en el portal Hidalgo, ¿no? Pero bueno.